Bienvenidos al podcast de Chicago Saludable, un espacio en donde hablaremos con profesionales de la salud y miembros de organizaciones sobre temas de salud que afectan directamente a la ciudad de Chicago y el mundo entero. Muy buenas tardes o buen día o buen mediodía o buenas tardes de donde quiera que se conecten. Aquí estamos en otro segmento más de Un Chicago Saludable y yo soy la doctora Geraldine Luna, directora médica del Departamento de Salud Pública, y hoy le traemos una invitada especial en uno de los temas que nos destaca como latinos. Y estoy hablando de la doctora Estrella Cervantes. Ella es farmacéutica, especialista en infecciones y nos viene a hablar de antibióticos, familia. Los antibióticos, cómo los conseguimos. Créeme que la cultura latina se caracteriza por esa pastilla que todo lo cura. Y entonces vamos a hablar un poquito más con la farmacéutica aquí, la doctora Cervantes. Doctora, cuéntenos un poquito de usted, quién es y cómo vino a trabajar en el Departamento de Salud Pública. Sí, me llamo Estrella, muchas gracias por tenerme. Estamos aquí porque tenemos un tema muy importante que me fascina a mí, es los antibióticos, como dijiste tú, doctora. Pero como lo empecé, como ser primera generación hispana, la más mayor, siempre me decían mis padres, tienes que ir a la escuela, tienes que ser doctora, tienes que ser lo que sea, lo que tú quieras. Entonces, cuando yo quise estudiar medicamentos, eso fue desde chica, que siempre me gustaba y siempre es algo que yo me fascinaba. Entonces, los antibióticos también, cuando ya empecé la escuela, ya me interesaron y estoy aquí ya, ser la farmacéutica del Chicago. Y estoy muy orgullosa de estar aquí para hablar de un tema que me fascina a mí. Claro que sí, doctora, y es que es increíble, ¿verdad? Uno le dicen doctor y rápido los padres de uno piensan en un estetoscopio o le habla a uno de salud y piensan que es bata blanca, pero el campo de la salud y todas las áreas donde necesitamos doctores es increíble y no tenemos latinos. Cuéntanos, doctora, de su experiencia cuando fue a esa escuela de farmacia. ¿Cuántos latinos habían allí en su clase? ¿Y por qué es tan importante la representación latina en todas las áreas de la salud? Sí, es buena pregunta. Cuando iba a la escuela, yo también cuando hice los exámenes, tienes que hacer varios exámenes para entrevistar y ya después te escogen si quieres, si ellos te selectan a ti a ser estudiante en las escuelas. Entonces, como no hay tantas escuelas aquí en Chicago, pero sí hay pocas aquí en la área. Cuando me ofrecieron la oportunidad de estudiar para ser farmacéutica, estaba muy orgullosos yo y mi familia. Entonces, cuando llegué a las clases primeras, lo que noté inmediatamente es que yo era la única hispana en mi clase de 65 personas, y es algo que nunca yo me imaginaba y nunca había visto. Pero entonces cuando ya estaba ahí en las clases y había oportunidades de, necesitamos una persona hispana para comunicar o hablar con los pacientes o algo así, y siempre era yo la que me salía o me sacaban para hablar con los pacientes, y eso es algo que yo soy muy orgullosa de ser, porque trabajaba en las comunidades hispanas y podía hablar con los pacientes, y es algo más fácil que nosotros que sabemos la cultura, entonces podemos hablar así como amigos y no así como paciente o doctora. Es algo muy bueno que tener a las hispanas o hispanos en la comunidad de salud pública. Claro que sí, familia, es que es increíble cuán detrimental cuando va un latino ¿verdad?, a recibir salud, ya sea de un farmacéutico o ya sea de un médico, y no tienen nadie que hable el idioma, no tienen una persona que represente, no entienden el lenguaje, no se pueden comunicar. Las barreras de comunicación se han visto asociadas en un pobre resultado en la salud. Hay personas que ni siquiera visitan los centros de salud porque no tienen con quién hablar, no se sienten evaluados, ¿verdad? No se sienten con el valor de poder dar esos testimonios, hablar con sus médicos, recibir el cuidado en lo que le llamamos
culturalmente competente por el idioma, la cara, y no confían en los sistemas de salud que de verdad pues nunca les ha servido. Sí. Y entonces tenemos ese problema. Y por eso es que vemos esos problemas de pacientes yendo directamente a sus farmacéuticos y preguntándole, doctora, ¿tiene una pastillita que me cure la garganta? Doctora, ¿tiene una pastillita que me cure aquí como, ay, ¿no será que necesito ese antibiótico? Deme amoxicilina, doctora. Sí. O deme una penicilina para curarme mis problemas. Y es que las barreras se van incrementando. Ya no van a su médico porque no les hablan en español. Sí. No van a su médico porque no conocen a algún latino que los pueda representar, que les pueda dar ese cuidado de la salud que tanto merecen. Entonces terminan yendo a la primera botica o una farmacia, si se topan, ¿verdad? Sí. Con un farmacéutico, pero llegan allí al santero, a la botica y reciben sus remedios caseros o una píldora de antibiótico que se les dé por la esquinita. Entonces tenemos aquí una serie de preguntas, doctora Cervantes, Estrella, ¿verdad? De personas que nos mandan preguntas o preguntas que sabemos que son muy populares en lo que es el pueblo latino. Y la primera dice, ¿puedes describir tu rol en farmacéutica, en enfermedades infecciosas, algunas de las responsabilidades que haces en el Departamento de Salud? Cuéntanos, Estrella, ¿cómo es ahí en el Departamento de Salud tu rol de farmacéutica? Sí, como soy farmacéutica, soy la única farmacéutica en el departamento y es algo muy importante porque me especializo en las enfermedades infecciosas, entonces todos los antibióticos, todos los antimicrobianos es mi especialidad, entonces trabajamos muchos con los hospitales, con las salas de emergencia, salas de urgencia, ¿cómo se dicen? Instituciones que son de los geriátricos. Los geriátricos, mira qué interesante. Sí, con nuestras personas mayores, ¿verdad? Sí. De la tercera edad. Ajá. Entonces, trabajamos muchos con ellos en los programas, a ver si tienen programas de antimicrobianos y si tienen a mejorar los programas o si no, a empezar los programas ahí, porque es muy importante de que estamos utilizando los medicamentos correctamente y eso es el goal o todo el objetivo que tenemos aquí en el departamento. Entonces, trabajamos muchos con ellos, muchos con las farmacias en Chicago igual. Y es que, familia, es importante saber que ahora que estamos hablando, ir a la botica, conseguir la píldora estrella, ese antibiótico que todo lo cura, porque uno lo cree. Yo vengo de familia que se iban y te conseguían desde penicilina, amoxicilina, Septra, tú lo escoges y sacaban el botiquín completo a ver qué tiene, a ver cómo les resuelvo. ¿Cuál es el problema cuando tenemos sobreuso de antibióticos, especialmente cuando lo estamos utilizando de manera incorrecta o cuando ni siquiera aplican? Sí, esa es una buena pregunta. Entonces, cuando estamos usando los medicamentos, si, por ejemplo, tenía pacientes cuando llegaban a la farmacia me decían, no me puedes recetar un antibiótico, pero afortunadamente aquí en los Estados Unidos aquí no se hace, pero en México o en otro país así sí es normalmente que puedes ir a tu farmacéutico, le dices tus síntomas y luego ya después te dan una receta por un antibiótico, pero aquí es poquito más diferente y por razones, y las razones son porque cada vez, o como yo cuando estaba chica me daban un medicamento y como criada en una familia hispana, siempre cuando no acabábamos el líquido o cualquier medicamento, nos los ponían en el refri o ahí en un gabinete y ahí se quedaban hasta que otra vez te daban los síntomas, dolor de garganta, como gripe o así síntomas así, pero mi mamá me daba el medicamento, entonces lo que está pasando en el cuerpo es que cada vez que te tomas el medicamento, el organismo, si tienen organismo, incluso bacteria, enfermedades, se puede cambiar o mudar. Entonces el medicamento y ese medicamento ya en el futuro no va a servir a matar o aliviar la infección. Eso es lo malo y la problema que tenemos ahorita porque tenemos muchos años de automedicamos o automedicamente de nosotros en otros países que cuando ya venimos o estamos aquí en los Estados Unidos y vamos al farmacéutico y no nos dan medicamento, no nos pueden dar
el antibiótico sin receta es por esa razón, porque queremos prevenir la resistencia de los organismos y queremos prevenir de no tener medicamentos para uso de infecciones en el futuro. Y eso es que es así, familia. Cuando uno se está autorrecetando, como bien dice la doctora, uno está usando un medicamento que tal vez ni siquiera sea activo contra la bacteria, si es que tiene una bacteria, o que le aplique a uno, a lo mejor ni aplica antibióticos, es otra enfermedad completamente diferente y se va creando resistencia. Y cuando uno es persona adulta, como nuestros viejitos, que bien dijo la doctora, entonces cuando le aplique un medicamento o un antibiótico en este caso, no funcionan porque ya la persona es resistente. Hay que estar buscando miles de otros antibióticos que son fastidiosos, que tienen miles de efectos secundarios adicional para tratar una enfermedad que, de haber sido nosotros personas un poquito más educadas en lo que nos estamos metiendo al cuerpo, hubiésemos tenido la sensibilidad a esos antibióticos, que todo lo matan, pero que cuando abusamos, entonces ya no mata nada. Sí. Entonces, doctora, otra de las preguntas que nos llegan, dicen, ¿cómo colaboras con otros profesionales de la salud para asegurar una gestión efectiva de los antimicrobianos? O sea, ¿cómo son esas relaciones? Por ejemplo, con los hogares de cuidado a largo plazo de nuestros ancianitos, personas de la tercera edad. ¿Cómo es que el Departamento de Salud colabora con ellos? Sí, tenemos llamadas de los diferentes doctores o otros farmacéuticos que trabajan en los hospitales y hablamos de proyectos o ideas que ellos tienen y los recursos que ellos necesitan de nosotros, de un departamento de salud. Entonces, escuchamos lo que necesitan y ahí le estamos de ahí de apoyo, o si tenemos un proyecto que ellos tienen ideas, le podemos ayudar y a ver cómo le podemos mejorar o en la gestión de los antimicrobianos. Entonces, hablamos en las llamadas también, pero igualmente estamos ahorita hablando con las clínicas ambulatorias, que ahorita no hay tanto apoyo de los antimicrobianos, entonces es algo que estamos empezando con ellos, y también en las clínicas veterinarias, porque la resistencia no solamente pasa en los humanos, pero también en los animales y el ambiente también. Entonces eso es algo que también tenemos que pensar, que lo que nosotros estamos tomando ya después se va en el ambiente y también en los animales, con la comida que comemos o los medicamentos que los dan a los animales para crecer o donde están ahí viviendo. Es increíble, familia. Uno cree que uno vive aislado. O sea, voy a mi médico, me trato y ya, y curada las enfermedades. Y uno no tiene idea de las interacciones, o sea, la manera en que tenemos nuestros pollos creciendo, vacas creciendo con veterinaria, y los antibióticos que usan en la carne que se procesa y luego pasa al consumo humano. ¿Cómo hay una repercusión en cadena cuando entonces la doctora aquí, las farmacéuticas o los médicos recetan esas medicinas y ya no son efectivas? O desactivan otras medicinas que son esenciales en pacientes de diabetes, en pacientes renales, pacientes cardíacos. Y uno no entiende por qué los pacientes fallan la terapia, no son efectivas esas terapias, antibióticos que ya no curan enfermedades, y uno no quiere que eso ocurra en una cama de hospital de intensivo, donde el medicamento, un antibiótico, es vital para que esa persona sobreviva una infección que es abrumante y que los tiene, ¿verdad? Que entonces tiene efectos de órganos que ya necesitan apoyo hospitalario. Así que esto es interactivo. La farmacia, los antibióticos, el stewardship, como le llaman, que seguir esos protocolos, esos sondeos de medicamentos antibióticos y cómo la resistencia local se reporta. Es tan importante trabajar en colaboración. Y hay muchas de las cosas que ocurren que la gente no sabemos. Estamos viviendo y no sabemos que estas conversaciones están ocurriendo tras bastidores en el Departamento de Salud con profesionales de la salud como la doctora Cervantes. Doctora, tenemos otra pregunta que nos llega y nos dice, ¿cómo influyen los factores culturales con el uso del antibiótico? ¿Por qué los latinos estamos tan propensos a querer ir a una bodega o la farmacia? O en mi pueblo allá en Puerto Rico también ocurre, en México, en
En El Salvador, Sí. Guatemala, ¿cómo es? En Venezuela van allá a su botica y allí le tienen los antibióticos que curan desde oído, garganta, dolor de pierna, lo que sea, te doy la pastilla mágica y te curo. Sí. ¿Por qué es tan común verlo en nuestra etnicidad, en la cultura latina? Sí, hay muchos factores y uno será el acceso a los médicos o en otros países a lo mejor no hay acceso como antes si no hay en una área así donde puede ir al médico, puede ir al farmacéutico, entonces lo más cerca que le puede poner es el farmacéutico, entonces por eso van ahí le dan la receta y es más fácil y es como un one-stop shop, como dicen la gente, me decían los pacientes, pero la cosa es que es cuando llegan aquí o aquí es diferente, tienes que ir al médico y pagar una visita, pagar seguranza, pagar el medicamento, pagar para llegar a la clínica, hay muchos factores que prevenir a la gente que vaya a agarrar medicamento, a ver el doctor, a ver qué le están pasando. Entonces, lo que pasan es que agarran medicamentos de otros países, de amigos que han traído y todo eso, y se los toman y posiblemente puede ayudarle, pero a lo mejor no sabemos qué tipo de infección está pasando y si el medicamento le va a servir. Entonces hay muchas cosas que nosotros pensamos así como hispanos, que si tengo gripe o si tengo resfriado me voy a tomar un antibiótico, me voy a sentir mejor porque en el pasado me lo ha tomado y me sentí bien, pero cada vez que, como hablamos, cada vez que te lo estás tomando le estás haciendo a lo mejor más daño a tu cuerpo que mejorarle, porque ya después vas a agarrar esos organismos resistentes y es lo bueno y lo malo de antibióticos. Te puede curar, pero también puede causar mucho daño. Y la manera que tenemos que ver que si nos automedicamos es la posibilidad que ya en el futuro no vamos a tener medicamentos para ayudarnos a batallar esas infecciones. Es increíble, doctora, y qué bueno que lo menciona porque te digo que yo vengo de familia enorme, grandísima, numerosa, y mi tía le pedía a mi mamá y mi mamá le pedía a mi tía, oye, aquella medicina, la que te curó la garganta, Sí. ¿te acuerdas? ¿Me puedes pasar lo que te queda por ahí? Oh, sí, claro, me sobraron 3 pastillas. O sea que no termina uno el régimen completo. Una vez que se empieza a sentir bien, es muy difícil que nuestros pacientes, ¿verdad?, nuestra comunidad reconozca la importancia de terminar Sí. el régimen de medicina como se le receta. Sí. Y hay una razón para eso, y es terminar de erradicar el microorganismo, ¿verdad? Porque a mitad de camino ya uno se siente mejor, bien. 3 días, 4 días, ya estoy de vuelta. Y entonces cuando tenemos unos medicamentos que se recetan de cada 4 horas, de cada 8 horas, seguir el renglón de cada 6 horas, seguir el renglón de tomarte la medicina, qué difícil es tomar esa medicina de cada 6 horas porque se te pasa una dosis, se te pasan 2. Cuando vienes a ver, terminaste ahí, pero muy chueco, lo que fue el tratamiento médico. Y entonces tenemos 3, 5 píldoras que sobraron. Bueno, ya llegué a mi 5º día, ya llegué al día número 7. Ay, pero ¿por qué tengo todavía 5 pastillas? Y esas son las 5 pastillas que le pasa uno al vecino, al sobrino, a la tía, a la prima, a la abuela, al primero que le pida a uno. Oye, ¿te acuerdas el dolor de oído? ¿Te sobró pastilla? Sí, tengo. Ahí economízate esa visita. Y en el tiempo, no sé cómo era tú con el tiempo de tus abuelitas, de tu mamá, que no se podía ir a los hospitales, no había plan médico. Muchas de nuestras, ¿verdad? Nuestros países en Latinoamérica no tienen una infraestructura de salud, así que llegar a ver un doctor significa tener que pagar la visita en efectivo y era más fácil ir a la bodega, ir a la farmacéutica o la botica o al curandero y ver qué hierbas por ahí te curan a ti tus enfermedades. Así que, familia, venimos de una cultura muy salpicada, muy florida, donde vemos todo ese tipo de interacciones culturales que son muy común, pero que a la final y a la postre trae un problema de salud grandísimo. Sí.
Y lo vamos viendo con la resistencia a antibióticos que son, se supone que sea la última bala y ya no funcionan para ninguna de las enfermedades, cobertura, y entonces vemos esa resistencia ya reflejada en comunidades completas. Sí. Entonces ya estamos llegando al final de la conversación. Interesantísimo, familia, no tenemos farmacéuticas que hablen español, que sean de nuestra cultura latina. La representación en el área de la salud en nuestros latinos es tan importante para mejorar los resultados de salud. Porque si no nos explican en español, ¿cómo vamos a entender a nuestros médicos? Y cómo un médico que no es de nuestra cultura va a entender de dónde venimos y cómo son, ¿verdad?, nuestra salpicada cultura, cómo se, ¿verdad?, como nuestra folclore, cómo funciona, cómo ir a la curandera, es parte de las tradiciones y la cultura latina. Así que no nos entienden y por eso es tan importante tener representación. Sí. La última pregunta, entonces, que tenemos aquí dice, ¿hay conceptos erróneos en las prácticas específicas relacionadas a los antibióticos que hayas observado en las comunidades latinas? ¿Cuál de todas las que has visto? Porque soy segurísima que hemos visto muchas prácticas que nos dejan a nosotros, oye, no, mamá, no hagas eso, no te intercambies las medicinas, ya sea antibióticos, ya sea de la presión, no es una por la otra, son muy específicas, son exclusivas para el cuerpo tuyo, fueron hechos un régimen individualizado para el paciente. De todas esas prácticas que uno ve, ¿cuál es la que el día de hoy le dices a la familia, ay, por favor, no me hagan eso allá en casita? ¿Cuál es la práctica que encuentra que es la peor, que más daño le hace a uno? Y, ¿verdad? Y entonces, para cambiar, ¿verdad?, los resultados de salud que estamos viendo. Sí, por el ejemplo que diste de tomar el medicamento como es recetado a ti, porque muchas veces como vemos y he escuchado que me dieron 10 días de antibiótico, ya me siento bien, al día 5 me los voy a dejar de tomar, pero así no es como trabaja, porque ya el organismo puede mudar a los cambios porque ya ha tenido el medicamento y cambia, ya después cambia y puede pasar esos cambios a otros organismos y eso es la problema, porque también ya después cuando te sientas bien o te enfermas otra vez, le vamos a dar el mismo medicamento y no va a servir porque ya cambió la bacteria. Entonces es muy importante de tomar el medicamento como es recetado, acabarlo y de no compartir con familia o familiares o amigos y si tienen algunas como alergias, porque esa es otra cosa que también que no sabemos si los estamos dando un medicamento a un amigo o un pariente si tienen alergias, y eso también no es bueno para la persona, porque si tiene alergias puede causar más problemas. Entonces hay muchos como educaciones en el CDC que también tienen educaciones de papel que pueden ver y si es gripe o si no es gripe y cómo tomarse los medicamentos correctamente. Si tienen el teléfono, le pueden poner en sus teléfonos para recordarse que tienen que tomársela 2 veces al día, una a la mañana y una a la tarde, o como sea, 3 veces cada 6 horas, como les recetaron. Pero sí es muy importante de tomarse los medicamentos y los pacientes que sean sus propios doctores en esas áreas. Bueno, ya familia, lo escucharon. Si le dan un régimen de 7 días, tómese sus medicamentos hasta la finalidad, porque como dijo la doctora aquí, si parcialmente llevamos a cabo esos regímenes, lo que ocurre es que aunque se siente mejor, la bacteria todavía está viva y se está exponiendo al antibiótico, y entonces empieza a mutar y a presentar esas partes de resistencia que le van a transmitir a los otros microorganismos a medida que se van reproduciendo, y entonces tenemos una cepa nueva de microorganismos ya resistente a un antibiótico que parcialmente vio y que no lo erradicó completamente. Así que no tan solo puedes volver a tener una recidiva de la misma enfermedad, porque no se la curó uno, pero puede crear otra cepa multiresistente, que es el problema mayoritario que estamos viendo aquí en Chicago con esas cepas multiresistentes y nuestros ancianitos muriendo porque no hay antibióticos para tratar esas bacterias multiresistentes que son un fastidio
en el campo de la salud. Así que familia, ojalá que esta información haya sido de beneficio. Siempre tenemos esas gotitas de saber, esas perlas, qué hacer, qué no hacer, y todo con la finalidad de ayudarlo a usted a hacer decisiones informadas, a instruirse y ver en qué proceso, ¿verdad?, es que estamos fallando, que no nos está yendo bien, y escucharlo de gente que parece y habla como tú y como yo. Así que abrazos en casita, espero que les haya servido, y recuerden, si les gustó, pongan el pulgar, denos un thumbs up, pongan el pulgar, y entonces compartan con otra familia, con otras personas, vecinos, amigos, para que puedan seguir viendo estos segmentos de un Chicago saludable. Familia, les mandamos un abrazo grande. Gracias, doctora Cervantes, por haber estado con nosotros. Y síganos. Siempre estamos ahí, estamos sacando segmentos de cada otra semana, 1 o 2 veces al mes, y queremos que usted se beneficie de la información que se comparte. Así que abrazos grandotes, se me cuidan, estamos en época de COVID. Póngase su vacuna. Ya viene saliendo para el mes de septiembre, a finales de septiembre la vamos a tener ampliamente disponible. Si tiene o no tiene seguro de médico, aquí el Departamento de Salud se la vamos a estar dando completamente gratis a esas personas que no estén aseguradas. Abrazos grandes y se me cuidan. Chao, chao. Gracias por haber escuchado nuestro episodio Un Chicago Saludable. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir cuándo será publicado este episodio. Recuerda visitar nuestra página chicago.gov/Healthy Chicago para aprender más sobre esta iniciativa. Hasta la próxima.